Bienvenidos a otro capítulo de AfroTuber, la otra historia con Boris. Y en Conversaciones Reencuentro de las Raíces, el tema que hoy vamos a tratar es Historia del racismo y sus implicaciones. Ven y compruébalo por ti mismo. Y para el día de hoy vamos a estar con unos invitados muy especiales, expertos en todo esto lo que tiene que ver con la investigación del afrodescendiente en cada uno de sus espacios. Y para ello vamos a empezar con la doctora Norma Lozano Jackson, PhD en literatura comparada y maestría en literatura hispanoamericana. Es colombiana, radicada en Estados Unidos. Continuamos con el señor Sergio Antonio Mosquera Mosquera. Es colombiano, chocuano, radicado en la ciudad de Quibdó y es escritor y director del Museo Afro Mantú Bantú. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y una maestría en Historia. Y en estos momentos está en el lanzamiento de su último libro, Negro ni me caballo, Historia del racismo en Colombia. Y continuamos con el señor Mbare Ngom Fayed, africano que vive en Estados Unidos, PhD en Spanish. Es creador, director y actualmente decano de el programa de estudios africanos en la Morgan University de Baltimore en Estados Unidos. Y siguiendo con nuestros invitados, tenemos al señor Peter Jackson, estadounidense, PhD en economía, PhD en filosofía y actualmente profesor de el Benedict College. Y como Black Lives Matter, nuestras vidas importan, la vida de los negros importa, vamos a tener un diálogo muy enriquecedor con estos conversantes, con el lujo que tenemos de tener con estos conversantes en el día de hoy. Y quien les habla, presenta, es Henry Boris Palacios Palacios, es comunicador social y tiene una maestría en comunicación y educación audiovisual. Esto es posible por estas organizaciones que nos apoyan, como es Bakira, Poder para tu Negocio, agencia de comunicaciones, la Fundación Mazacane Caminemos Juntos y la otra agencia de comunicaciones Chicoa, Yo Existo por Ti. Y sin más preámbulo, vamos a darle paso entonces a estas conversaciones, a estos conversantes que vamos a compartir en el leyendo, y se nos diría el conversatorio con cada uno de ellos, leyendo el currículum de cada uno de ellos, y eso a mí sabe que me da una gran satisfacción saber que uno encuentra alrededor de la población afro gente tan preparada que desconocemos, y que lo que me ha hecho llevar a hacer este programa es precisamente ir articulando a nivel nacional, a nivel internacional, porque alguien me decía, venga, pero ¿cómo hacemos para estar allí? No, es empezar a articularnos. Bueno, para empezar con esto, hoy el tema que tenemos es sobre lo que tiene que ver con la parte de la historia. El tema hoy es historia del racismo y sus implicaciones. Es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, pero en estos momentos ha cogido pues mayor fuerza por lo que ha pasado con George Floyd. Y antes de empezar la conversación, esto es un pequeño video de uno de los pastores en Estados Unidos. Yo quiero que lo escuchen. Bueno, están los subtítulos en español para que entendemos muy poco el inglés, pero están los subtítulos en español rápido, y a partir de eso va a empezar la conversación con cada uno de los conversantes que estamos allí, para que tengamos una tarde bien dinámica, bien especial, y podamos empezar a conocer más de ese racismo que mucha gente pues nos apasionamos. Pero en esta tarde de hoy tenemos unos grandes estudiosos
de el racismo y la segregación racial. Y entonces los dejo con este video que es corto y espero que lo escuchen, lo vean y a partir de eso vamos a dialogar. George, we couldn't breathe, not because there was something wrong with our lungs, but you wouldn't take your knee off our neck. We don't want no favors, just the reason why we're marching all over the world is we were like George. We couldn't breathe, not because there was something wrong with our lungs, but you wouldn't take your knee off our neck. We don't want no favors, just get up off of us, and we can be and do whatever we can be. George Floyd's story has been the story of black folks. Because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. We were smarter than the underfunded schools you put us in, but you had your knee on our neck. We could run corporations and not hustle in the street, but you had your knee on our neck. We had creative skills. We could do whatever anybody else could do, but we couldn't get your knee off our neck. What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks. Michael Jordan won all of these championships, and you kept digging for mess because you got to put a knee on our neck. White housewives would run home to see a black woman on TV named Oprah Winfrey, and you mess with her because you just can't take your knee off our neck. Man comes out of a single parent home, educates himself, and rises up and becomes the president of the United States. And you ask him for his birth certificate, because you can't take your knee off our neck. The reason why we're marching all over the world is we were like George. We couldn't breathe, not because there was something wrong with our lungs, but you wouldn't take your knee off our neck. We don't want no favors, just get up off of us, and we can be and do whatever we can be. There have been protests all over the world. Some have looted and done other things. And none of us in this family condones looting or violence. But the thing I want us to be real cognizant of is there's a difference between those calling for peace and those calling for quiet. Some of y'all don't want peace. You just want quiet. You just want us to shut up and suffer in silence. The overwhelming majority of the people marching wasn't breaking windows. They were trying to break barriers. They wasn't trying to steal nothing. They were trying to get back the justice you stole from us. Those that broke the law should pay for whatever law they broke, but so should the 4 policemen that caused this funeral today. We don't have a problem denouncing
violence, Mr. Governor. We don't have a problem. Bueno, quería comenzar con este video y primero que todo era ver lo que decía allí el pastor, que por mucho tiempo no respiraron, no porque no lo hicieran físicamente, sino que los habían coartado. Y yo voy a empezar con esta pregunta para todos los conversantes, para lo que es la señora Norma, el señor Embare, el señor Sergio y el señor Peter. Lo que nos hablaba allí eh, el señor pastor, y es eso que eso que él dice allí, que nos mantuvieron siempre con esas rodillas y no se pudieron superar. ¿Cómo lo podemos llevar en estos momentos en Estados Unidos con el desarrollo que ha habido de los afros y en África y en Latinoamérica? ¿Por qué hablo de África? Porque está el señor Mbare Ngom, de cómo ellos lo ven desde allá en el desarrollo. Acá Sergio Mosquera y también la doctora Norma, que conocen de acá también. Todos conocen de Latinoamérica, pero eso es lo importante acá, que cada uno de ellos vienen de diferentes regiones y tienen otras miradas. Esa rodilla al cuello que nos han tenido a nosotros, nos han coartado por mucho tiempo. ¿Cómo vamos a sacarnos esa rodilla del cuello en estos momentos y con qué acciones? Es la pregunta en general para todos. ¿Quién desea empezar? Señores, señor Embare, señor Sergio. Iba a denunciar la palabra. No, Rafa, con el invitado ahora cuando se lee la palabra al público. Palacios no se oye. ¿Y qué le presta los audífonos? Bueno, Señor Embare o Sergio, señora Norma. Entonces, ¿cómo hacemos en estos momentos que más que esa falta de respiración que tuvo George Floyd, cómo vamos a empezar a hacer ese cambio a partir de eso para que podamos tener esos cambios que se necesitan y que no nos dejaron respirar por mucho tiempo? Esa es la pregunta para los cuatro invitados, y ahora más tarde se abren las preguntas para el público, las opiniones. Bueno, puedo empezar yo. Bueno, buenas tardes primero y muchas gracias por la invitación y buenas tardes a mis compañeros y compañeras ahí de la mesa. Y luego, antes de seguir, quería felicitarle. Live streaming has stopped. No, siga, bien pueda. Cómo han podido preparar ese documento en un tiempo tan corto con subtítulos, ¿no? Es un documento muy fabuloso y muy poderoso, mejor dicho, con el reverendo Al Sharpton. Y yo creo que bueno, en el funeral se puso la canción de, creo que Sam Cooke, Change is Gonna Come. Es decir, el cambio ya está por llegar, que va a llegar. Y yo creo que este movimiento es diferente. Primero, es nuevo y diferente comparado con los anteriores. Porque en solo 11 días ha llegado a 150 ciudades a nivel nacional y
nivel mundial llegó a 700 ciudades, con lo cual es un movimiento que no solo nacional, sino también global, porque ha llegado a casi todos los continentes. No sé si ha llegado a los polos o no, pero por lo menos lo que diferente es su rapidez, la rapidez con la cual se ha expandido, y luego su diversidad, y finalmente su diversidad y su nacionalidad. Y por último, su duración, porque todos los otros movimientos, los movimientos anteriores, era como una tormenta de verano, como se dice, como por lo menos como dicen en España, mientras que este lleva 11 días. La gente está en la calle. Live streaming is on. Y la gente está en la calle. No sé si me está oyendo. Sí. Me Sí, está diciendo, ya. Le estamos escuchando. Sí. Entonces, eso ya marca una diferencia cualitativa, por decirlo de cierta manera. Y luego lo que está pasando es que muchos protagonistas están en el espacio público de transacción, como por ejemplo los estudiantes. Justo antes de venir aquí, por ejemplo, en mi misma universidad, hubo una manifestación y el rector participó en la misma. Entonces, presentes, a pesar del confinamiento y tal, la gente está saliendo de la calle. Es decir, que ha superado el miedo al contagio, y eso es también muy preocupante, para salir a la calle para expresar su disconformidad. Entonces, con todos esos elementos que acabo de mencionar, yo creo que es un mundo nuevo, diferente, y que no es solo a un estado, sino que ha llegado a nivel nacional, de la costa este a la costa oeste, del norte al sur de Estados Unidos, y luego ha trascendido las fronteras de las Américas, ha llegado a África, porque en África ha habido manifestaciones, ¿no? Está en Europa y en Asia, así que Se le fue el sonido, se le fue el sonido, maestro. Vale, yo le escribo que apagó el micrófono. Se le fue el sonido, apagó el micrófono el maestro, ya un momento que el maestro apagó el micrófono. Maestro, se apagó el micrófono. Embare, si me está escuchando, apagó el micrófono. Embare, doctor Embare, apagó el micrófono. Doctor Embare, si me está escuchando, active el micrófono que lo apagó. ahora, Aló. ahora Sí. Sí, es que lo había apagado. estamos viendo ahora. Ya lo había apagado, sí, ahí. Ahí le estamos escuchando. Ahora sí. Entonces, yo no sé. Lo último que está diciendo no se le escuchó. Bueno, ¿puedes seguir o...? Sí, ya, sí, puede seguir para poderle dar el paso a los otros conversantes. Es un movimiento nuevo, diferente, diverso. Doctor Embare, hagamos una cosa. Para que no se escuche tan entrecortado, que se le está escuchando una parte entrecortado, desactive la cámara para que no rode tanto ancho de banda y deja el micrófono activo. Eso, Vale. diga por favor. Ahí le estamos escuchando. No, simplemente decía, para resumir lo que acabé de decir, porque no sé hasta en qué momento se cortó. Hace decir que es un movimiento nuevo y diferente de los anteriores. Primero por cómo se ha expandido
y luego que ha cubierto todo el territorio nacional de los Estados Unidos, se ha trascendido las fronteras para convertirse en un movimiento transnacional y hasta global, diría. Y finalmente, ese movimiento ha sido servido de trampolín como en Francia, en Gran Bretaña, para desenterrar, ¿verdad? Desenterrar antiguas, por ejemplo, en el caso de Francia fue el caso de Traoré, ¿no? Que fue literalmente apaleado por la policía hasta matarlo. Y todo esto ha salido a relucir, claro, que ha resultado del asesinato, ¿no? Porque fue un asesinato. Ok, señor Embare. Nada, no. Ok, dejemos hasta allí, porque ella está empezando con... para entonces voy a seguir con la misma pregunta, pero viendo desde la parte de Colombia, con Sergio Mosquera, que está eso, trayéndolo a Colombia. ¿Qué cree que en estos momentos tenemos que hacer para quitarnos esa rodilla del cuello y que podamos respirar y que podamos ser libres y que podamos hacer las cosas sin, como decía él allí, no necesitamos que nos regalen, no necesitamos que nos... ¿Estamos o estamos cortados otra vez? No, ahí está señora Norma, ahí está. Entonces él decía, no quiero que nos regalen, no quiero que nos den favores. ¿Cómo cree que debemos, señor Sergio, quitarnos esa rodilla del cuello para poder respirar? Hola. Hola, señora Norma. Ahí están los dos, ahí están los dos. ¿Está escuchando? Ahí están los dos. Ahí estoy. Ok, perfecto. Listo, entonces, que con la pregunta voy a seguir con Sergio y después sigo con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, la estamos escuchando. Boris, muchas gracias por la invitación. Te doy unas grandes felicitaciones por haber puesto este programa. Sé que has tenido varios y han sido muy exitosos, una oportunidad muy buena para todos nosotros, tanto en la diáspora como en África, de expresarnos en estos momentos. Señora Norma, hagamos una cosa. Estamos hablando. Hagamos una cosa. Desactive la cámara nada más para que no robe tanto banda ancha y se la podemos escuchar. Solamente la cámara. El momento es continuar este movimiento que se ha lanzado con el asesinato horroroso, horrorífico de George Floyd. Una de las cosas que dijo el compañero que habló anteriormente y que estoy totalmente de acuerdo es que lo que lo diferencia de otros movimientos es la cantidad de jóvenes que se han tomado las calles para protestar. Yo creo que yo no estuve presente para mi esposo sí, los movimientos de derechos civiles aquí, pero lo que me dicen es que incluso ha sido mucho más grande que los movimientos, que las protestas y rebeliones. Entonces yo pienso que hay que continuar, hay que aprovechar el momento, hay que continuar con la presión. Ya se está viendo, como lo dijeron anteriormente, en tantos países del mundo, en tantas ciudades, hay muchas maneras de demostrar el descontento de la gente que ya está, de todos nosotros, que estamos cansados, aburridos por todo la falta de justicia y los crímenes que se perpetúan a diario contra nosotros. Entonces yo pienso que ahorita ya se están tumbando en algunas ciudades de aquí de Estados Unidos, como ustedes lo saben, se están tumbando las estatuas de los héroes, los
opresores, los colonizadores, ya tumbaron una de Cristóbal Colón en una parte y en otra tumbaron otras. Entonces, este movimiento yo creo que va para largo. Nosotros debemos apoyar y continuar con acciones como la que está haciendo Boris, como la que estamos haciendo todos. Se ha desatado una ola de foros virtuales donde las personas están protestando, están dando sus opiniones y demostrando su descontento. Entonces yo pienso que de aquí vamos a arrancar con fuerza para lograr algo que de pronto en otros movimientos siempre hemos hablado. Bueno, seguimos entonces con Sergio Mosquera. Sergio, entonces la recomendación es que solamente dé el saludo y desactive la cámara y con el micrófono para que no se escuche así tan despacio como se le escucha a la doctora Norma. Y ahora seguimos después con el señor Peter Jackson. ¿Correcto? Sergio, entonces puedes seguir entonces tú con la pregunta. De acuerdo, bueno, muy buenas tardes. Sigo en la línea de los antecesores, tanto como Amare, y mis saludos para ellos, igual que para Peter, para ti, para los que están con este momento. En esa dirección yo creo que coincido en que esto, y hay que leerlo también desde la perspectiva que estamos en un cambio de era, donde la derecha en muchos países de América y del mundo ha vuelto al poder y ha vuelto para colocarle la rodilla en la nuca a todos los grupos, a todo movimiento disidente con la extrema derecha en el poder. Entonces, nos están asfixiando como nunca antes, nos están asfixiando, y eso ha generado en los jóvenes una falta de expresarse en los escenarios, y han encontrado en la calle espacio para hacer sentir su inconformidad y el rechazo a todas estas políticas que están orientadas a asociar a los otros. Los otros entonces son los oprimidos, los otros son los igualitarios, los otros tienen raza, entonces son los indígenas, los otros también tienen sentimientos, son las personas gay, LGBT, entonces hay toda una arremetida de la derecha contra estas formas de expresión. Eso se ve en Estados Unidos, eso se ve en Brasil, eso se ve en Colombia. ¿Sí? Entonces me parece muy importante que la juventud se esté expresando, y se está expresando por unos medios pacíficos, porque lo otro era que en los años 70, años 80 inclusive, las protestas adquirían otro tipo de connotación más violenta. Aquí se está expresando entre los canales, digamos, normales de la democracia. En el caso de Colombia, hay muchas preguntas. ¿Por qué, habiéndose dado justamente en estos días un caso similar con un joven en la población de Puerto Tejada, joven de apellido Arboleda, entonces el pueblo afrocolombiano y toda la gente de un pensamiento liberador no se ha hecho sentir tan bien? Entonces hay que ver cómo ese racismo se manifiesta en diferentes países, ¿verdad? Porque una cosa es la terra del silencio cómplice de la gente en Colombia frente al asesinato de este joven en Puerto Tejada, y no ha habido manifestación. Entonces, ¿qué ha pasado con la conciencia afro en Colombia que no te hace sentir? Y tiene pues de frente, tiene un espejo muy importante, que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que como todos coincidimos, yo creo que de aquí va a salir algo totalmente diferente. Es que lo que se está haciendo,
lo que se ha hecho durante todo ese día. El rumbo que han tomado las protestas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que están, ya lo señaló Lupa, ya lo señaló Norma ahora, digamos, están tumbando todos esos íconos que representaban la élite sanguinaria de América Latina, la élite sanguinaria del mundo, que cometieron el mayor genocidio en la historia de la humanidad, que fue lo acontecido con los africanos descendientes durante más de 400 años, que hoy que continúa, porque lo que lo había quedado alojado en el inconsciente de los opresores era que las vidas negras no importaban. Durante la esclavización, las vidas negras no importaban. Entonces eso estaba alojado en el inconsciente y frecuentemente sale, pero esta vez salió y ha generado la sensación contraria, porque nos hemos dado cuenta y hemos hecho sentir que la vida de la gente negra importa. Entonces toda la situación de opresión, de exclusión que estamos viviendo los afroamericanos y los descendientes en América, en Europa, en la misma África, ha llegado un momento en que estamos diciendo basta, darnos la rodilla del cuello. Muchas gracias y continuamos más adelante. Claro que sí. Seguimos entonces con la postura del señor Peter Jackson con respecto a esa palabra de cómo nos sacamos esa rodilla del cuello para poder respirar de todas esas injusticias que hemos tenido en la salud, en la vivienda, en la educación. Cedo la palabra. Good evening. I'm not fluent enough in Spanish to, so if you'll forgive me, I'll speak in English. Buenas tardes, ¿ustedes escucharon? Sí, estamos escuchando. Sí, sí. Para el invitado que tenemos, él habla muy poco español y la que va a ser su traductora en estos momentos va a ser la señora Norma Jackson, que son los esposos Jackson, y entonces van a... Estamos tratando de, porque estamos en dos portátiles, estamos tratando de ver si es mejor de una sola. Sí, sí. Porque está, okay. Y ahí se escucha muy bien. ¿Escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto, escuchamos. Eso está diciendo que si está bien con ustedes, él prefiere hablar en inglés y yo le puedo traducir. Sí, sí, perfecto. Perfecto. As said so far, I think that there is a difference between what's taking place today and what is taking place in the past. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, que hay algo diferente en entre lo que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido en el pasado. However, for me, what's important is the difference something that will be meaningful for Black people? Sin embargo, para mí, lo que es importante es algo que sea que tenga bastante sentido para los negros. And I think that to answer that question, of course, is to attempt to see into the future. Para la pregunta, ese es un intento a mirar hacia el futuro. And sometimes our hopes get transformed into what we come to think of as a new reality. Y a veces nuestras esperanzas se convierten en algo que pensamos como en una realidad nueva. So I'm not really sure. I think No estoy seguro para dónde va esto, pero yo pienso que that it's important to diagnose the disease correctly. pero yo pienso que es importante hacer un diagnóstico
correcto de la enfermedad. And from my Desde la perspectiva, the term racism el término racismo is too broad es muy general, muy amplio. in the same way that cancer De la misma manera que el cáncer is too broad for a diagnosis of a particular problem affecting a particular person. es muy amplio para determinar o diagnosticar el caso particular de un cáncer particular de una persona particular. I prefer the term white supremacy. Soy yo que he tenido supremacía. Although it may Señora I Norma, think it takes us directly to the nature of problem. Una que nos lleva directamente a la naturaleza de este problema. This relationship between whites and black people throughout the modern world. Y eso es la relación entre blancos y negros a través del mundo moderno. We have to be clear about the nature of that relationship. Tenemos que ser muy claros sobre la naturaleza de esta relación. All white supremacy is more frequently used, is still than the idea of Y aunque la supremacía blanca señora Norma, está siendo todavía se quiere señora Norma, utilizar el término de racismo. and if you engage in a conversation about racism, Y si usted se pone a hablar de racismo, then you end up talking about black on black crime entonces termina hablando de crimen negros entre negros, or racism of blacks against whites, o el racismo entre blancos y negros, or the racism between the Japanese and the Chinese. o el racismo entre los japoneses y los chinos. And that discourse can go on to cover 192 nations and all the individual groups inside of those nations. Y ese término puede llevarnos a cubrir las 192 naciones y todos los grupos que existen en esas naciones. And so the question is, what do we mean by white supremacy? La pregunta es lo que queremos decir cuando hablamos de supremacía blanca. And most people think of white supremacy as something that has to do with extreme, like skinheads or Nazi parties or other far right-wing organizations. Muchas personas, la mayoría de las personas piensan que cuando se habla de supremacía blanca se está hablando de los Grupos grupos que han perpetuado violencia contra la gente negra. contra la gente negra. Oh, why don't you just continue in Spanish? But what I'd like to offer is an alternative definition. Pero lo que quiero hacer es definición alternativa. I'd like to say that white supremacy is a set of rules Quiero decir que la supremacía blanca es un grupo that govern a society que gobiernan una sociedad in terms of how it distributes its resources, y en términos de cómo esta sociedad distribuye sus recursos, how it distributes its goods cómo distribuye sus bienes and its bad, y lo bueno y lo malo, digamos. its prizes, Y también premios,
premia premios y sus castigos. y premia y cómo los premios o distribuye sus castigos. So we don't think of a type of person. No tenemos que pensar como de un cierto tipo de persona. We don't have to think in terms of levels of violence. No tenemos que pensar en nivel de violencia. We simply have to think about how are the resources, what are the rules governing the allocation of resources. Solamente tenemos que pensar en cuáles son las reglas que gobiernan la distribución de los recursos en una sociedad. Esa es la introducción. Bueno, señora Norma, ¿me está escuchando? Hola, hola. ¿Me está escuchando? I think one of the factors that has made this movement different, Uno de los factores que ha hecho este movimiento right, is that I think that this is the first time that it's ever televised. Yo creo que esta es la primera vez que se ha televisado The actual murder, the actual assassination of a person on television, el asesinato de una persona en la televisión. perhaps there have been shootings, De hecho, en el pasado han habido muchas balaceras, but those shootings have taken seconds. pero esas balaceras, esos baleos han tomado segundos. In this case, En este caso, it took more than 8 minutes nos llevó más of observation de observando to be able to para que nosotros pudiéramos ver el final, o sea, la muerte, la horrible muerte. and this event is what has been televised around the world. What is So, este evento ha sido televisado a través del mundo sobre la naturaleza de la supremacía blanca and it has tied us to the Native Americans. nos ha ligado al genocidio de los nativos americanos. We can imagine the slaughter over the last 500 years Y nos podemos in the imaginar, Americas. el matadero por los últimos 500 años en las. Bueno, señora Norma, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? Bueno, ok, esa es la introducción, listo. Para los que vamos a seguir conversando, los que estamos allí, Black people, but in this event, we once again link ourselves back to the Native American experience, which in this country, in the United States, has been attenuated, if not torn in two. Lo que ha hecho este evento, lo que ha hecho es que en este país, este evento, en otros eventos, estos casos han atenuados y han servido para dividir el país. Nos ha ligado a esos que perdieron la vida. Right. Those two groups who have been oppressed. Esos dos grupos que ha unido estos dos grupos que han sido oprimidos los últimos 500 años. ok. Bueno, señora Norma, ¿me escucha? Hola. Hola, señora Norma. Bueno, acá hay un resumen de las 4 personas que hablaron. 1.
bueno, esta supremacía que ha habido hace por mucho Terminó tiempo. la exposición. Sí. Eh, eh, Estas personas que hablaron. Boris, Sí, sí, le escucho. Le escucho, señora Norma. se venía. Aló, le escucho. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, le estoy escuchando. Oh, ok, pensábamos que no nos habían escuchado. No, es que hace rato le estaba hablando. Quiero mandar un saludo a mi adorado profesor Sergio, ¿cómo está? Bueno, Excelente, hermana, excelente, luchando para ganar el empate. lo que hace rato le estaba. Sí, la información lo conozco hace muchos años y lo tuve en el Benedict allá también visitándonos allá como profesor invitado especial. Claro que sí. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir. Lo que pasa es que le estaba señora Norma hablando porque cuando empiecen a hablar, quitan la cámara Ah, Para- ¿la palabra la tiene otra persona? O Sí, ya no un sé momento, ya un de momento. ¿Quién va a hablar? Sí, ya un momento, vamos a seguir con las preguntas y ya enseguida le damos paso a Rafa y otras personas que están allí. Que digo que las personas que vayan a hablar, por favor, quitar la cámara para que el ancho de banda no nos quite, porque a veces se le escuchaba una parte bien y otra no, y hace rato le estaba hablando, entonces así nos escuchamos mejor. ¿Listo? Así nos escuchamos mejor. Bueno, hay una cosa que en estos momentos quienes prácticamente están saliendo a las calles son los jóvenes. Y según la CEPAL, en América Latina somos el 36.5 millones de afros en América Latina. Y y somos el 27% de millones, el 27%, disculpe, en toda América. Y entonces, en estos momentos, quienes están tomando las riendas, precisamente, de irse a las calles y todo, somos los jóvenes los que estamos haciendo eso. Entonces, en estos momentos, nosotros estamos, o sea, tomándonos, no nos estamos empoderando, porque somos los que en este momento estamos haciendo la influencia y la que sigue en el futuro. Entonces, lo que vemos que a partir de esto que se está realizando es cómo vamos a empezar a potencializar más a esos jóvenes, a darles mayores herramientas en Latinoamérica, precisamente porque, bueno, en Estados Unidos, África, en Latinoamérica, donde el afro tiene muy pocas oportunidades en el sentido de acceder a ciertos beneficios, a tener otra segunda lengua. Hablaba la vez pasada con el señor Embare y me decía, yo hablo 6 lenguas, o sea, 6 idiomas, las tradicionales de acá. Acá nosotros estamos apenas con el español, y las lenguas que teníamos venían maternas de África, pues nos las coartaron. Y eso hace que también nos quite las oportunidades a veces para ir a otros lados a prepararnos y poder devolverle esto a nuestras comunidades. Yendo por ese lado, por esa parte, yo quiero hablar con Sergio. Voy a empezar con Sergio, y es el que ese libro que tiene allí, Negro ni mi caballo, la historia del racismo en Colombia. ¿Cuál ha sido esa génesis y la que estalló en ese momento para que se empezaran a ver ciertas actividades en Colombia? Sergio, active el micrófono, por favor. ¿Qué digo yo? Sí, perfecto. Sí, ahí le estaba empezando a escuchar. La permanencia del racismo en Colombia, que creo que el tema social más grande que ha atravesado la historia del Estado colombiano desde antes de su fundación, justamente es el racismo. En el siglo XIX colombiano, todas las discusiones giraron en torno a qué hacer con las personas negras. Las discusiones
en el siglo colombiano, grandes discusiones no giraron en torno a la situación que quedó en la posguerra de independencia, no giraron en torno al tipo de Estado inclusive, sino a qué hacer con las personas negras, y todos los teóricos, todos los estadistas del siglo XIX, todos los intelectuales se ocuparon del problema de cómo acabar con las personas negras. Y esto empezó justamente desde finales del siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, tres grandes pensadores que coincidencialmente eran payareses, el señor Pombo, el señor Caldas y el señor Torres. Introdujeron tres personas muy influyentes en el pensamiento colombiano de principios del siglo XIX, poderosas, tres personas unidas a la esclavización en Popayán, y ellos difundieron toda la ideología racista para llevar a las Live streaming has stopped. con los encontramos, porque ellos diseñaron las estrategias de cómo nos colocaban la rodilla en el cuello para que no pudiéramos levantarnos nunca. Y empezando el siglo XX, nuevamente tres grandes pensadores colombianos, y casualmente tres ministros de Estado, se ocuparon nuevamente del tema del problema de la raza en Colombia. Entonces, cuando nosotros revisamos la historia de Colombia, vemos que el racismo ha estado unido al ADN de la formación de la élite que comanda el Estado, y en esto coincido también con Peter, porque estamos hablando de una supremacía blanca que se denuncia desde el blanco colombiano, desde el blanco neogranadino, que se quiere, se reclama, y con igualdad de derecho frente al blanco español, pero diferente y conservando la misma estructura de dominación, de exclusión frente a grupos étnicos indígenas y afrocolombianos. Entonces, el racismo está unido al ADN del Estado colombiano porque hace una sociedad jerarquizada desde el punto de vista étnico-racial y se ha mantenido. En estos momentos, Colombia es uno de los países más racistas del continente americano, a diferencia de los Estados Unidos, donde ha habido un racismo abierto, un racismo declarado, un racismo inclusive legislado. Acá ha habido un racismo soterrado, ha habido un racismo sutil que ha hecho expectativas y dificultar su identificación para poderlo combatir y podernos quitar la rodilla que tenemos todavía los descendientes de los antiguos esclavizados. Ok. Sí, señor. Bueno, vamos con el señor Embare. Vamos con el señor Embare. Señor Embare. Señor Embare. Sí. La pregunta para usted, señor Embare. Minutos sin oír. He tenido que salir y volver. Ah, ok, correcto. Señor Embare. Digo que no sé cómo va la conversación, porque yo llevo 5 minutos de ir, tuve que cortar y volver a entrar, así que no sé de qué. Bueno, no, la pregunta es la están siguiente. hablando, ¿no? Exactamente, para poder intervenir. Bueno, no, la pregunta es la siguiente para usted. Es la siguiente, y yo le estaba preguntando a Sergio que cómo fue el racismo, cómo empezó el racismo en Colombia y cuál fue como ese ¿Qué detonante. fue lo último que escuchó? Dele. Espera un momentico que. No he oído, ¿puede repetir, por favor? Sí, ¿Qué fue lo último que escuchó? ¿Qué fue lo último que escuchó, señor Embare? Yo escuché cuando estaba hablando el señor Jackson. Es decir, que justo cuando acabó es cuando se fue el sonido. Es decir, que la intervención del señor Jackson es la única, y desde ahí no he vuelto a oír nada. Ah, bueno, pero estaba terminando Sergio. La persona que estaba hablando. Estaba terminando Sergio, que estaba hablando de cómo sobre el racismo y la supremacía blanca que se ha vivido acá, porque le preguntó de a dónde fue esa génesis o cómo detonó. Sergio, le toca darle un pequeño Break. Dele Sergio, entonces, recuento de su- dele un pequeño contexto al señor Embare. La pregunta está bien. Sergio, dele un pequeño break al señor Embare, por favor. Todos respondimos a la misma pregunta. Era la misma pregunta Sí, que hizo Boris al comienzo. sí, en este momento Yo fui el ya. primero que contesté. Que Sí, eso, respondí. claro que sí. Entonces, Ahora la Sí. otra pregunta. Y después seguí yo, y después siguió mi esposo, y después el profesor Sergio.
Sí. Entonces ahora no sabemos cuál va. Vos No. tienes que darnos la Sí, no, ya, la pregunta, Vale. la pregunta se la dije a Sergio, Estupendo. la pregunta se le dije a Sergio que cuál fue la génesis en Colombia del racismo y por dónde empezó y habló pues de la gente de Payanés y esa parte. Pero entonces yo quería uno le ha pasado en Colombia y cuando viene la gente de su territorio, por ejemplo, viene del Chocó, viene de esa parte, porque hablo yo porque el señor Embare lo conoce, que es de África, pero él ha recorrido. Él viene, cuando la gente está en su territorio, no siente a veces mucho ese racismo y que allá no lo acepte. En África, en África cómo se generaron esa parte de racismo o cuando salen de allá, cuál es ese choque cultural y qué empiezan a sentir cuando están en otro territorio, en otra parte ajena. Eso es como cuál fue esa génesis y empezaron a sentir que el racismo existía para los africanos, sabiendo que estuvieron tanto tiempo en un territorio donde todos prácticamente no había diferencia entre comillas de etnia o de raza. Señor Embare. Bueno, no he tenido muy oído porque estaba dentro. Claro, pero lo que quiero decir es que, bueno, hay que ver en las condiciones la desterritorialización del africano, es decir, que llega a esclavizar, que no llega por voluntad propia. Entonces ya ahí ya empieza lo que el congoleño Pius Ngando Kashima llama el dolor común, la douleur commune, el francés. Entonces, si bien, bueno, quitando el sur de África, bueno, lo que fue apartheid, y eso fue un fenómeno reciente, siglo final del XIX, digamos, después del Scramble, y quizás el norte de África, bueno, el racismo per se, tal como se vive en las Américas, no se puede decir que se vive, existía en África. Teníamos, existen el sistema de las castas, pero eso ya no es racismo, ¿verdad? Y luego, cuando verdaderamente el racismo se presente en el continente africano es después de Berlín, después del Congreso de Berlín, cuando África se reparte y empieza el colonialismo, el Congreso de 1884 al 85. Y es ahí donde verdaderamente, hay una desestabilización de las instituciones existentes. Las estructuras sociales, étnicas, institucionales, todo eso fue desestabilizado, literalmente. Entonces, lo que verdaderamente se llama el racismo, tal como esa discriminación feroz de los del Atlántico, y también y esa es otra parte de la esclavización del africano, del que no se es la esclavización o la esclavitud en el Océano Índico. Esa parte no se habla. Así que todos los estudios finalmente migran solamente en la parte atlántica, el tráfico transatlántico. Pero en cualquier caso, yo creo que el primer verdaderamente elemento de desestabilización empieza con, digamos, hablándose empieza con la o la esclavización transatlántico por un lado, pero cruzando, y luego por el otro lado es el imperialismo que literalmente, como he dicho, desestabilizó las estructuras sociales, culturales, políticas y tal, porque, bueno, vamos a ver la influencia. Por ejemplo, ahí empieza, por llamarlo de alguna forma, esa categorización, división de la sociedad, porque los franceses hablaban de la asimilación, ¿no? Entonces aquí un grupo de africanos se seguía convirtiendo en franceses negros, ¿no? Y en general estaban las... Claro que sí.
Bueno, seguimos entonces con la pareja Jackson y es en, bueno, se habla del racismo en Estados Unidos y en América Latina. ¿Cuál es desde allá esa mirada que ustedes tienen con respecto a lo que pasa en Latinoamérica, en lo que pasa en Estados Unidos? Cómo lo perciben? ¿Cómo lo perciben? Y más que todo el señor Peter, que es de allá, y con las cosas que él pronto ha visto acá, con lo que pasó hace mucho tiempo con Dairo, con el muchacho que estaba, que lo cogieron en una tienda y unas cosas. ¿Cómo ve él ese racismo entre estas dos Américas? Es que los europeos tenían más interés en más de solamente hacer intercambios en las costas. Right. And the same thing is happening on the East Coast. Y lo mismo sucedió en la costa este con los árabes de piel más clara, Right. Who were doing the same thing to the Africans by que estaban haciendo exactamente lo mismo con los africanos, depicting them in their work as peace. como bestia. Ok. ¿Me escuchan? Señora Norma. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto, listo. Vamos, como se nos ha ido el tiempo acá sin pensarlo y yo sé que hay muchas preguntas. Yo ya darle paso porque tenía muchas preguntas acá. Yo quiero es invitarlo igual. Yo agradezco por estar acá. Ustedes ven el esfuerzo que se ha hecho. Mira, en las comunicaciones de una u otra manera, pues hay que empezar porque si uno se pone a esperar a que todo se lo den, no empieza. Pero lo que quiero es que agradezco a todos los que están y que valoren el esfuerzo que se está haciendo. Y aquí estamos para unir fuerzas y cómo seguir haciendo estos trabajos y poder articular con cada uno de ustedes desde las diferentes orillas que tenemos, porque tenemos que tener estos espacios de conversación. Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero entonces voy a dar, por ejemplo, el primero que está ahí, que se habla, Rafa Perea, para que habilite su micrófono. Después levanta la mano quien deseen hablar para que podamos, que vaya, la pregunta dice a quién se la va a hacer Rafa. Y me dice, hola, quisiera hablar, se identifica, listo, también listo. Las personas que vayan a hablar, ya saben que a mano izquierda hay una manito y levanta la manito para yo identificar quiénes van a hablar. Listo. Entonces, Rafa, le doy la palabra. Yo, antes de que Rafa hable, voy a comprometerlos a los conversantes que tenemos acá, porque como ve, hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero para reprogramar otra más adelante, no va a ser ni entre 8 días ni nada, sino otra más adelante, igual estamos con diferentes plataformas para que sigamos hablando de esto, porque esto es un tema que no queda aquí. Entonces, yo espero tener el compromiso de ustedes, volver a organizar las agendas con ustedes para que sigamos con este compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Los conversantes. De acuerdo, de acuerdo. Ok, correcto. Bueno, Rafa, le cedo la palabra para que usted está que se habla, mi hermano. Rafa, tiene la palabra. No escuchamos Rafa, que Rafa que va a hablar. Rafael Perea va a hablar. Aló, Boris, ¿ya estoy listo? Listo, sí, ya está listo. Bueno, un saludo a todos los panelistas. Sus intervenciones han sido muy interesantes. Yo he estado escuchando desde el principio, solamente hasta ahora tengo acceso al uso de la palabra. Y voy a hacer una intervención un poco descuadernada en lo que a cronología se refiere, para referirme a algunos antecedentes e intentar responder cómo se ha reaccionado acá en diversos casos. No es popular ahora hablar de por qué nuestra gente no ha
enfrentado acciones de violencia de parte de los mestizos socialmente reconocidos como blancos. Acá, yo tengo un caso emblemático. Cuando termina la guerra de independencia, que el Chocó se libera, hubo un afroperuano, Miguel Escudero, que se paró en la plaza de armas y le hizo una arenga al pueblo afro que estaba allí, diciéndole que se tomaran el poder porque eran minoría. Entonces vino el señor Nicomedes Polo y a tiros lo mató delante de toda la muchedumbre y la gente no reaccionó. Otro caso de no reacción también fue el de Manuel Saturio Valencia, que fue un crimen definitivamente racista, una conspiración que se hizo y pasó por la historia de Saturio es una novela que supera a la ficción. Otro tema en el cual no reaccionaron fue la manera como liberales y conservadores, como santanderistas y bolivaristas, fueron eliminando uno por el Estado. El último que quedaba era Padilla, y a Padilla le inventaron una serie de cosas. La noche septembrina lo tenían preso y finalmente lo fusilan y lo ahorcan. Este tema se ha trabajado de manera poco superficial, porque a los afros tenemos los títulos, tenemos lo que la academia dice, pero el dinero para investigar es que no aparece. Entonces es muy difícil hacer una investigación profesional donde se pueda madurar y darle los herbores necesarios a las mismas. En Quito sí hubo una sonada cuando un caso de endorracismo que a algunas personas no les gusta, cuando los afros internalizamos y naturalizamos la ideología de nuestro opresor, un señor Dueñas, que no se alcanza a definir siquiera como mulato, sobre pretexto de unos amores de su hija con un estudiante de la Universidad de Antioquia de apellido Asprilla, fue y lo buscó en la casa donde él estaba, lo llevó a otro paisano y lo ultimó. En Quito ese día una tremenda sonada. La policía dispersó las manifestaciones con gas lacrimógeno, el señor Dueñas se escondió en la policía y eso evitó que él fuera linchado. Nosotros, hay una de las cosas de las mentalidades de Colombia que hay que estudiar, que no se han estudiado, está la leguleyería. Todo queremos verlo con ley. Y aquí tenemos una ley antirracista que se podrá ver como un avance, pero una ley que no tiene bien de ninguna naturaleza. Tengo aquí apenas lo denuncio, sobre cómo el proceso de la trata y la esclavización no era un proceso como se plantea, que era una cosa que no tiene una lógica. Los europeos y los tratantes en particular empezaron a identificar los diversos grupos y nacionalidades africanas por sus psicologías sociales y asimismo y por los acumulados culturales que tenían, y asimismo eran calificados para cuando eran puestos en venta. Entonces, aquí hay mucha cosa por tocar. Lo de este joven que acaba de morir en Puerto Tejada, uno de tantos muertos que van ocurriendo dentro de nosotros. Lo que está claro es que si bien los que estamos dedicados a la academia estamos fallos, los dirigentes políticos nuestros, que tienen más de 20 años actuando desde antes de la ley 70 para acá, no tienen la capacidad de movilización de nuestras comunidades. Porque en el sector rural, ¿cuántos líderes campesinos van liquidando en masacres, en no masacres, donde está la titulación colectiva, que es una cosa que le preguntábamos a los que defendían la ley 70 como la panacea, que cómo se iban a defender esos territorios? Ahora la gente nuestra está desarrollando creatividades para defenderlos, pero saben que los que están en el bajo atrato y sobre todo hay grandes riquezas como el gas, el petróleo, antes los que sembraron palma, desplazaron a la gente, sembraron palma allí, hubo una masacre famosa que el ejército estaba en la cabecera
donde empieza el pueblo y donde termina. Y entraron los paramilitares y mataron a líderes campesinos de las dos tropas que estaban supuestamente custodiando el retorno. Ahora no hacen eso, las masacres causan mucho ruido. Entonces simplemente por razones comerciales, por razones familiares, cruzan el río Atrato, van a Lura y allá los van tirando, aún los que han llegado a acuerdos de convivencia con ellos. En Colombia hay una guerra ahora selectiva muy fuerte y son muchísimos los muertos que hay. Ojalá podamos hacer unas reuniones mejores, sobre todo que pasemos pues la pandemia y podamos mostrar otros trabajos. El profesor en Bares decía que el tema índico no se ha estudiado, es un trabajo. Y le quiero decir que, por ejemplo, los Solimán, que fueron sacados del África, del mundo bantú, cruzaron el océano Índico, llegaron a la India y después llegaron fundamentalmente a México, llegaron otros a Cuba, a Colombia. Entre esos, uno de los más famosos es Miguel Solimán, que se volvió tratante, se volvió esclavizadorista en las bombas del gobierno de Inglaterra, su guerra contra España. Lo reconoció, él se autoproclamó rey y fue reconocido por el gobierno de Inglaterra. Entonces, queda planteado Boris que sobrevivamos a esta pandemia y después se haga un congreso donde podamos ir a fondo a todas estas cosas, porque hay muchos interrogantes. Y al principio nosotros hacemos las investigaciones, pero después tenemos graves problemas para publicar. Yo aquí de rapidez muestro este trabajo mío, no sé si alcanza a ver, me lo pongo aquí en la diccionario de afroamericanismo. Ok, Rafa. Este libro tiene años, no se ha podido publicar. Tengo otro también que es mi tesis doctoral, que son las improntas africanas de los españoles de América. Hay otro libro que lo publicó el IAP, pero rápidamente se volvió incunable porque el tiraje fue muy pequeño. Se llama En torno al conocimiento tradicional, es un libro sobre discusión de filosofía natural y de nuestras campesinas en lo que refiere a etnosalud. Claro. Entonces, como yo, hay una serie de autores que tenemos los trabajos sin publicar y luego viene el problema de cómo divulgarlo. Entonces, si bien tenemos la cátedra de estudios afrocolombianos, tenemos la educación, los maestros nuestros, para algunos de ellos es triste decirlo, pero no tienen el compromiso que eso requiere y no fueron formados para eso. En el Valle del Cauca, Rafa, estoy viviendo actualmente, yo no he dado con afros, con mestizos, ni siquiera control sobre eso tenemos. bueno, Rafa, Entonces, el mártir Freud es un mártir reciente que habla de todos modos del avance de la lucha en los Estados Unidos. Acá estamos avanzando en asuntos como titular nuestras tierras, recuperar la historia, pero nos encontramos con que los jóvenes nuestros no les interesan las ciencias humanas y las sociales tampoco. Entonces, el profesor Sergio tiene una serie de libros, pero es bueno que se averigüe cuántos jóvenes han estudiado los textos de él y cuántos maestros lo están utilizando, porque es motivo de otra discusión. ¿Qué pasó con la comisión pedagógica? ¿Por qué estuvo tantos años sin reunirse? Lo que está ocurriendo ahora en Quibdó, que nos ponen a una enemiga de la guerra, a una guerra que nos va a presentar en la Comisión de Paz la señora Paloma Valencia, cuando el pueblo afro del Chocó geográfico, y incluyamos también el Darién, que equivocadamente le llaman Urabá, que hemos puesto demasiados muertos, porcentualmente hemos puesto mucho más. Rafa. Con eso termino y espero que nos reunamos después de la pandemia para que hagamos un congreso con todas las de la ley. Y eso está muy bien, Rafa. Precisamente, a ver, esto que nació
esto nació y que creyó en el proyecto y que creyó en mí. Yo le doy gracias a Sergio Mosquera, que con él hice el primer programa de Afroutuber, lo hice la entrevista con él en Quito. Por lo que usted dice, muchos libros se caen en los anaqueles, no lo conocen, no lo leen, pero ¿por qué? Porque también tenemos una falta de acceso a los medios de comunicación. El proyecto, la tesis mía que terminé en maestría, yo terminé una maestría en comunicación y educación audiovisual, era cómo hacer el empoderamiento de la población afrocolombiana a través de la educación, a través de la televisión y medios de comunicación. Eso es una cosa que tenemos que nosotros empoderarnos. En estos momentos, esto que estamos haciendo, ojalá se sumen más personas. Esto no es para que se quede acá, sino a veces generamos los espacios, pero cuando no hay respuesta de ciertas personas llegar a las cosas que uno convoca, porque a veces somos muy individualistas, no vamos a tener una comunidad masiva y que podamos generar otros ambientes. Entonces, aquí también la invitación es para que empecemos a generar esos espacios, empecemos a generar esos espacios donde podamos crear esa sinergia que se está viendo ahora. Mira, está el señor Embare, Engón, está la señora Norma, está el señor Peter, está el señor Sergio Mosquera, está usted y hay otras personas allí que nos están escuchando. Y es como empoderamos a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Por qué se ve toda esa parte del racismo? Y una cosa que le dice, los medios de comunicación hablan del racismo, de una cosa, de la otra. ¿Dónde están las personas haciendo contenidos, mostrando las cosas, pero de esta perspectiva que nosotros... Rafa, de un momento. Un momento, por favor. ¿Dónde lo estamos haciendo desde esta perspectiva negra que nos duele? Es que a veces hablan mucho la gente, el blanco tiene una mirada, hay blancos que han estudiado más que muchos afros, y eso no lo desconozco, pero ¿quién más le duele y está en la piel? Es sobre nosotros. Entonces nosotros mismos tenemos que crear estos espacios que yo lo estoy haciendo, es para que lleguemos a otros espacios, y en una presentación que yo le he mandado a varios de qué es lo que buscamos: hacer sinergia, hacer encuentros, hacer investigaciones, escribir artículos. ¿Dónde está la revista científica de los afros? Yo no veo la revista científica de los afros. Hay otra mirada. Entonces, allí donde nosotros tenemos que empezar a generar esas cosas. Y eso es parte de eso. Entonces, aquí lo que busco es articular entre escritores, escritoras, líderes, científicos, investigadores, que podamos llegar a esos espacios. En este momento nos toca realizarlo así y poder, o sea, ahora todo es tecnológico, empezar a escribir entre todo, como dice, a 4 manos, 8 manos, y poder tener una plataforma donde se puedan escribir, que eso lo hay. Entonces, Rafa, no nos podemos quedar esperando a que esto, esperemos cuando pasa, no, porque mientras que nosotros estamos esperando, otros lo están haciendo. Entonces, esa es la invitación. Por ahí hay otra persona que desea hablar, ya para que vamos en estos momentos culminando, y ya sabe que va a haber una segunda parte, ya con los conversantes, quedamos en eso para reprogramar otra, porque como digo, las conversaciones quedan abiertas, hay muchos temas para conversar y que empecemos a hacer esas investigaciones. Estas conversaciones no es para que se quede allí. ¿Me están escuchando? Dicen que no me están escuchando algunos. Voy a cerrar la cámara entonces para que haya mejor audio. Entonces, la idea es que entonces aquí, a partir de esto, empecemos a generar unos espacios de investigación, unos espacios donde podamos articular. Hay otra persona que desea hablar, voy a darle entonces la palabra. Está aquí como H, no sé quién es. Bueno, por favor, entonces identifíquese y quién es y de dónde es, y está abierto su micrófono para que entonces le haga una pregunta o haga un aporte de acuerdo a lo que estamos conversando. Bienvenido. Sí, buenas tardes. La persona que desea hablar. Buenas
Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, mi nombre es Robinson Moreno Córdoba, soy de Chusco, actualmente resido en Ibagué, Tolima. Sí. Una crítica en cuanto a lo mismo que que dicen que la vida de los negros importa. Sí. Digamos que en esa concepción estamos equivocados. Podemos preguntarnos si al amo es a su esclavo, si el capitalismo le interesa o no le interesa el proletariado. Entonces, ¿para qué importa la vida de los negros o de las negras? Nosotros lo tenemos claro, pero debería ir en concordancia, porque decir importan por importar, pues para mí deja de importar. Ahora bien, los que tenemos que quitarnos la bota del cuello somos nosotros mismos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Insisto en lo que dijo Anfan, que hemos de descolonizar nuestras mentes y debemos descolonizarla, y para descolonizarla tenemos que usar lo cultural, que es la forma de penetrar a una comunidad en términos general. E igualmente uno de los conversadores, digamos un paréntesis en la responsabilidad que le asiste a los profesores. Voy a ser atrevido y decir que en todo Colombia hay un afro como docente. No, muchas veces ese docente afro, hombre o mujer, únicamente es a repetir lo que ya está en español o en matemática o en filosofía. Pero no conozco que se preocupe ese docente para enseñar el aporte, digamos, social desde la persona o militar en esa construcción de país que hemos hecho o que se ha aportado a nivel de comunidad afrodescendiente. ¿Y cómo cambiamos nuestra política? Creo que la educación es la responsable, digamos, del desarrollo y la descolonización mental. Tenemos que enseñarle, digamos, a nuestras hermanas y hermanos afros menores que dejen de pensar como empleados, digamos, como independientes. Debemos de dejar de pensar como, y vuelvo a utilizar la palabra en comillas, como esclavos, para emanciparnos, porque en estos escenarios asistimos y la mayoría, o por decir todos, estamos con ese conocimiento, pero en la escuela primaria, en el bachillerato y en las universidades, ese conocimiento y eso para cambiar ese status quo no se le enseña a cuestionarte, sobre todo el estudiante afro, que eso es lo que queremos, que cuestione, que se muestre, y cómo los motivamos. Digamos, aquí de pronto podemos decir algo, si alguien conoce o sabe, por decir algo, de los inventores que tenemos. Por ejemplo, ¿quién inventó el semáforo? Eso fue un afroamericano. Ren Morgan. Hay inventores afros y eso no se lleva a la academia para que se motive el estudiante o para que se motiven las estudiantes o las personas en términos generales que están estudiando. Es un poco frustrante porque podemos ver algunos que tienen la oportunidad de ir a capacitarse, pues, no se hace como esa inversión o reinversión en la comunidad. Dice la paisana chocuana que está en los Estados Unidos, que de una u otra manera, a través del centro académico donde ella está vinculados, y ahí está el paisano que está en contra del actor, y de pronto eso hay que irlo replicando pero a escala. Pues
pues para concluir creo que tenemos que hacer no sé, o penetrar lentamente para poder asentar nuestras bases, pero nosotros aquí, o el líder, o el de la idea inicial de organizar el conversatorio ya dio el primer paso. También nosotros tenemos que contribuir para que de una u otra manera siga con ello. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, caballero, por estar aquí con nosotros y participar. Eso que usted dice, lo de Invento de Aportes Afro, eso lo vengo trabajando hace mucho rato. Eso es otro proyecto que viene y que espero que después se pueda llevar a otras instancias. Conozco de eso. Si uno habla del banco de sangre que ha salvado tanta gente, está el señor Charles Dreut y eso no lo conoce la gente. O la SINCAR de los móviles, eso se hizo en África. Eso también, o sea, en África se ha hecho muchas cosas, sino que se desconoce y eso hace parte, que lo ha trabajado la señora Norma, lo ha trabajado el señor Sergio, lo ha trabajado cada uno es. ¿Por qué en los libros de nosotros, en los libros no se cuenta la historia del afro? Siempre fue el esclavizado de esas cosas. Eso es una cosa que también lo he venido trabajando en otros espacios y en otros escenarios que lo tenía, porque pues lo mío es las comunicaciones. Y yo tenía, vean el nombre del programa, escuchen el nombre del programa. El programa llamaba La Cosa Se Puso Negra. Y la gente, la cosa se puso negra, sí. ¿Por qué? Porque era precisamente hacer el reconocimiento que los negros no solamente somos deporte y cultura, que ha sido muy importante para llegar de donde hemos estado. Lo único que no han podido callar en todo el mundo es el instrumento del tambor para comunicarse. Entonces, a partir de eso, empecé yo a trabajar una investigación sobre eso y tengo muchas cosas para sacar sobre el invento y aportes afro. Como dice, me picó la lengua. Y era porque leí una vez en un artículo donde decía, ¿qué han inventado los negros? ¿Qué han hecho los negros? Y entonces uno empieza a ver que hay una cantidad de cosas que lo utilizamos todos los días, en la casa, en el trabajo, pero como la historia del negro y el negro en esto siempre ha sido opacado. Entonces eso hace parte del desconocimiento de nosotros. En Colombia, ¿hace cuánto somos reconocidos nosotros como multicultural? Desde 1990, con la Constitución de 1991, o sea, vamos para 30 años. Antes no había reconocimiento ni del afro, y es una forma también, yo digo, de racismo. O sea, de desconocer que éramos multiculturales. Es como eso. ¿Alguien más va a hablar? Porque ya llevamos suficiente tiempo acá. Vamos a reprogramar otra con cada uno de los conversantes, porque son temas que de una u otra manera tienen mucha tela para cortar y que sabemos que esto no es de tocarlo una sola vez, sino de cómo vamos avanzando, porque no es que hacen conversaciones, cómo vamos a articular cosas de acá. Y entonces yo agradezco mucho esa parte. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Sí, Boris. Ok, señor Embare. Si tiene la palabra. Tengo una cita dentro de 8 minutos. Sí. Bueno, primero, agradecer a los compañeros que han hablado. Y yo creo que es importante crear unos espacios, o un espacio, mejor dicho, institucionalizado donde pueda haber intercambios. Porque si un investigador que venga de aquí, de Estados Unidos o de África, y que va a Colombia, no hay una estructura de acogida. Bueno, la hay, está la Biblioteca Nacional, o está el Instituto Caro y Cuervo. Yo creo que yo quiero ir más allá, es decir, que hay una estructura de acogida desde dentro. En este caso, esa estructura, sí, que es la estructura, el Museo Centro de Investigación del señor Mosquera, allá en Quibdó. Y entonces esto podría ser por lo menos un punto de arranque.
Y ese encuentro del que habló el compañero hace un rato, ese museo podría ser el primer espacio de acogida. Quizás en Corea por lo de los espacios, porque ese es un encuentro bastante grande, quizás todo no pueda desarrollarse dentro del museo, ¿no? Y luego los congresos, los encuentros, los seminarios pueden ser o servir de trampolín para una publicación o publicaciones. Sí. Yo sé, los libros ahora Mosquera, bueno, tenían que tener mayor difusión que nos ha enseñado el compañero, disculpe, no recuerdo su nombre. Rafael Perea. Pero los libros que vamos son libros muy importantes. Perdón. Sí, bien, pues siga. Sí, son muy importantes y son clásicos y son libros, son textos de referencia que tienen que ser reeditados y ampliados. En cuanto a la colaboración, yo estuve 3 días en la UTG en noviembre, octubre, principios de noviembre, negociando o preparando, vamos a decir, el camino para un convenio. Y en abril de ese año conseguí que mi universidad, o la universidad donde yo laboro, mejor dicho, invitara al rector, el rector David Mosquera. Sí. Y conseguimos que él tuviera una reunión con nuestro rector. Y tenían la misma visión. Y en este momento, si no hubiera sido por lo que está pasando ahora, habría habido otra visita a Quibdó o una visita de equipo hacia Morgan State en Baltimore. Así que hay espacios o unas estructuras que estamos poniendo, que estamos intentando establecer o poner en pie, que podrían servir para esa comunidad, esos jóvenes tienen acceso a oportunidades más allá de las fronteras de Colombia. Y en el contexto, en la facultad que yo dirijo, he formado un grupo para poner en pie un programa de inglés. Y eso es muy importante porque para tener acceso a esas oportunidades de capacidad o de poder llegar o tener títulos terminales como los doctorados, etcétera, etcétera, y tenerlo fuera, es importante tener acceso al inglés. Entonces, todo lo que estoy diciendo, verdaderamente el enfoque es Colombia, y yo creo que se puede hacer, pero es importante involucrar a instituciones como es el Ministerio de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores, no sé cómo se llama en Colombia, de Colombia. Y sé que en la Embajada de Colombia en Washington, que me invitaron a una reunión y ahí mismo expresaron un interés específico para la población afrocolombiana. Ahora, el problema es la información. En Estados Unidos dicen que información, tener y vender. Ahora, si la información no llega, no se disemina de su lado, todo el trabajo que se está haciendo aquí va a ser en vano. Por eso es muy importante coordinar los esfuerzos. Por eso es muy importante poder estar presente en esos espacios, ¿no? Que se sepa que se está haciendo algo. Y para ello hay que tener una estructura de acogida, más bien como una plataforma, ¿no? Para dar a conocer lo que se está haciendo. Sí, ¿no? sí. Porque los trabajos del señor Mosquera, el colega,
que acaba de mostrarnos esos libros que ha publicado, deberían de decir de esos sitios donde están. En el caso del Chocó, el otro de Ibagué, ¿no? Que creo que dijo que vivía ahí. Entonces, lo que pasa es que es importante que lo coordinemos todos. Es importante sentarse, es importante, este espacio es muy bueno porque por lo menos estamos empezando a conocernos, estamos empezando a saber quién hace qué y desde dónde. Claro, señor Embarek. Ahora todos esos esfuerzos hay que aglutinar. Y luego de tener que despedirme, pero ya nos volveremos a encontrar claro que sí. en ese espacio o en otro lugar vale. Claro, señor Embarek, muchas gracias. Y al señor Mosquera ya lo conocía, pero no claro. los conocía y es un placer y un gran honor para mí haberlos conocido aquí en este espacio. Claro que sí. Hasta la próxima. Señor Embarek, yo lo voy a colocar en contacto si la señora Norma me autoriza, porque ella también ha hecho mucho un trabajo con el Benedict College y ha hecho esas cosas. Entonces, entre más sinergia hagamos, ellos que están en Estados Unidos, que ha trabajado esa parte también, entonces es poder acá unir fuerzas y espero que me esté escuchando la señora Norma para que allá se puedan conectar y con el señor Peter y podamos empezar a hacer toda esta sinergia que la necesitamos todos. Muchas gracias por estar en el espacio. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para todos los asistentes, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién desea hablar? Habla José Campos de Lima. Ah, bueno, José, ¿cómo me le va? ¿Cómo le va, señor José? Un placer estar aquí. Usted también un gran conocedor del tema y espero que también estén aquí en la charla más presente. Bien pueda. Bien pueda. Yo estoy como José Campos, pero sí, señor. Lo felicito por el reconocimiento para Ver Negó, para Mosquera y para todos. Y espero poderlos volver a escuchar nuevamente más adelante. Agradecería si nos mandan la grabación. Claro que sí, claro que sí. Yo la organizo, yo la subo a YouTube. Yo la subo a YouTube, es más, en estos momentos yo la subo a YouTube, la subo por el Facebook y allí pueden verla de nuevo. Nosotros tenemos que irnos. Sí, ya nos estamos despidiendo. Gracias. Boris, nosotros tenemos que irnos, entonces, ¿aló, Boris? ¿Me escuchas? Sí, le estoy escuchando, Le estoy escuchando, señora Norma. Señora Norma. Boris. Sí, le escucho. Le estoy escuchando. Señora Norma, ¿me escucha? Señora Norma, ¿me escucha? Señora Norma, ¿me escucha? Señora Norma, ¿me escucha? Señora Norma, ella está ahí. Bueno, en todo caso, muchas gracias a todos por estar, aquí presentes. Sí, señora Norma, le escucho. Le estoy escuchando. Boris. Sí, ¿me escucha? Nosotros tenemos que irnos. Sí, señora, ya nos estamos despidiendo. Estamos pendientes de la próxima. Muchísimas gracias. Excelente iniciativa. También hay algunas otras cosas que mencionar en cuanto a lo que mencionó el compañero. Colombia ya tiene un convenio con Estados Unidos que se llama CAPRI, el Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Equidad Étnica y Racial, que tiene el componente de educación. Yo soy la coordinadora. Se firmó después de 10 años con la ministra de Educación actual. Entonces hay una nada para el profesor que mencionó de Morgan State, que mencionó los convenios. Sí, tengo convenios. Ya no estoy en la universidad, me retiré, pero los convenios siguen vigentes con la UTC, con la UPacífico, con la Universidad de La Guajira. Entonces ahí hay un material también disponible, experiencias que podemos compartir.
Claro que sí. Y para estas personas que están interesadas en estos convenios, eso ya está bastante adelantado. Tenemos que irnos. Claro. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes. Muy buena el programa, me encantó. Mi esposo te manda muchos saludos y muchas gracias. No, a Y ustedes. esperamos vernos pronto. Rafael Perea Chalá, no se olvide de que usted estuvo por allá. Como no, con gusto, fui muy bien atendido, muchas gracias. No lo había reconocido hasta cuando vi el nombre y dije, oh no, por Dios, ¿cómo no? Y esos libros, el profesor Sergio Mosquera tiene unos libros, yo tengo muchos de sus libros, y esos libros suyos son importantísimos, yo no sé por qué estos libros No, señora Norma. Por favor, ¿cómo hay que... Señora ¿Qué es lo Norma. que tenemos que hacer? Señora Norma, yo lo que busco mire, yo lo estoy haciendo con las uñas. Por Dios, ustedes están haciendo una labor muy importante para las razones que se queden nada más allí en el escritorio. Entonces, tenemos que tener una charla sobre eso de pronto cuando las personas estén interesadas. Sí, señora Norma. Boris tiene mis coordenadas, ya mis teléfonos, y espero que yo esté bien, Buenaventura, y trataste. No sé cuándo, pero yo tengo un teléfono todavía aquí, de pronto es el mismo, pero igual lo consigo y conversamos. Mira, porque tú sabes que yo siempre estoy hablando de ciertas cosas que lo tiene. ¿ok? No, muchas gracias por estar acá. Y será un placer más adelante verte. Muchas gracias, señora Norma. Perfecto, muchas gracias con ustedes y buenas noches. Bueno, no, muchas gracias a usted, señora Norma, con su esposo. Gracias por abrirme y darme la oportunidad. Y ahí estamos en contacto. Ya sabe que a todos estén pendientes que vienen nuevas cosas, nuevos conversatorios. Esto es para todos nosotros y sigamos adelante para que podamos crecer como comunidad. Señor José de Perú, de Argentina, había gente conectado de Costa Rica, Estados Unidos, de varias partes. Muchas gracias por estar acá, por compartir este espacio de creer en estas nuevas realidades. Esto es para que nosotros podamos conocer como, mira que es un sentir de todas partes, se está quedando en los anaqueles. Este espacio inicialmente se creó para tener escritores, escritoras, empezar a mostrar esos libros, hablar de esos libros, que no se queden en los anaqueles, que podamos también leerlos, comprarlos y llevarlos a nuestras comunidades. Les agradezco mucho. Para la próxima semana les estaré diciendo cuál van a ser los invitados y espero que puedan seguir acompañándome y que otra cosa también recibo por ahí por las redes por donde envié las invitaciones. Si quieren que tratemos un tema en específico interese en estos momentos, lo pueden hacer llegar y entonces yo hago los contactos, busco las personas expertas. Esto es, ya sabe, hay una segunda parte de esta conversación. Como ya ustedes se dieron cuenta, pues todos allí quedaron comprometidos. Y esperemos que igual en estos momentos, yo dije, hay que arrancar, no a veces uno no puede quedarse en los problemas y no arrancar. Sabemos que hay cositas a veces con la conexión, que a veces no se entiende. Pero es esto, o sea, nosotros tenemos que ser eso, empresarios, no quedarnos ahí, empresarios, empezar a movernos, a no el primer traspiezo, llegar y decir, ay, no sigo, no. Yo empecé con 2, 3 personas, 4, ahí se conectaron 40 y otro, pero esto es porque nosotros tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo, de dónde venimos y para dónde vamos para poder tener argumentos. Como decía que el maestro Sergio Mosquera, que una vez le entrevisté, me dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me decía, no, quien no conoce su historia no sabe cuál es su futuro. Y a eso es lo que debemos nosotros, empezar a conocerlo. Entonces, muchas gracias, Rafa. Ya sabe que vamos a tener el otro conversatorio, vamos a tener otras cosas allí. Y quien de ustedes también conozcan personas que estén trabajando en los territorios, que sepan de eso, hay que mostrar todas esas cosas. Eso es lo que este espacio está es para eso.
Sí, Rafa, le escucho. Rafa, le escucha entrecortado. Rafa. 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 Hola, Rafa. Te escucho. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Ahí estaremos entonces al pie del cañón, como se dice. Ya sabes, no leas por cultura. Lee para no seguir siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? De muchas cosas que tenemos ahora y que la hemos tenido allí. Entonces hay que empezar a leer. Hay que empezar a conocer todo lo que está pasando a nuestro alrededor para que podamos tener argumentos a la hora de que nos enfrentemos a ciertas cosas. Muchas gracias, muy amable a todos. Voy a leer por acá, hay otro mensaje. Hola, no se escucha nada, bendiciones. Otro me dice bendiciones. Y sí. Me dice Brice que a veces se escucha, a veces no. Gracias. Bueno. Estamos entonces en contacto, señor Hipólito Brice. Estamos pendientes también con usted para organizar el conversatorio. Ahí estaremos colocándonos de acuerdo, en contacto. Rafa, estamos en contacto. A todos muchas gracias. Una feliz noche. Y hasta pronto. Cuídense para que podamos seguir teniendo estos conversatorios interesantes. Bye bye, gracias. Chao, chao.